fue el proceso que tuvimos que atravesar los 5 millones de jubilados que estamos excluidos del 82% móvil por decisión de Cavallo y avalado y que compartió totalmente Carlos Saúl Menem. Nos barrieron un derecho constitucional, un derecho que tenemos todos los jubilados y que tenemos todos los activos cuando llegamos jubilados, que parece que los activos nunca van a llegar a jubilados, pareciera, porque los dirigentes gremiales de la CGT y de las otras organizaciones, confederaciones de la República Argentina están totalmente ciegos y sordos a los reclamos de los derechos constitucionales de los jubilados. Pero bueno, ellos, desde que le pagaron un precio a la CGT y a los gremios del sector privado, le pagaron un precio, Menem y Cavallo, un precio que los redituaron ya de la CGT y de los años en que comenzamos esta famosa democracia que, al decir de Luis Juez del 83, ahora esta democracia le ha servido únicamente a los políticos, a la gente no le ha servido para nada. Únicamente, quizás, el único derecho que no ha servido fue el que tenemos esta voz, el de expresarnos libremente, y Dios quiera que la democracia siempre nos respete este derecho de la libertad de expresión. En Argentina, aquellos críticos que dicen que no hay libertad de expresión están mintiendo. Tenemos libertad de expresión. Lo que ocurre es que, como dice Milei, los periodistas están ensobrados. Entonces se esfuma el derecho constitucional a la libre expresión, a publicar las ideas sin censura previa. Pero en esta radio que lleva el nombre de un ilustre, del mejor presidente de la República Argentina de todos los tiempos, que difícilmente vaya a ser superado, el doctor Arturo Humberto Illia. Ese médico que se recibió en la Universidad de Buenos Aires y que, recibido de Irigoyen, le dio una misión de ir a Cruz del Eje, al hospital ferroviario. Y ahí se desempeñó, ahí hizo cuna, después de su provincia natal, Buenos Aires, de Junín. Este hombre fue toda una revelación de la política, sencillamente con ser honesto y cumplir fielmente con la Constitución del 53, con el agregado del 14 bis de la convención que la dominó el radicalismo en el año 1957. Y es así como hoy gozamos, también tenemos que reconocerlo, en esta democracia, porque con el gobierno militar, del proceso militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, totalmente diezmada, incapaz de gobernar la Argentina, provocó bajo su mandato se inauguró la 3A y nos provocó lo que le faltaba al terrorismo de Estado. También el terrorismo de Estado creó su propio terrorismo, que fueron los de Isabel López Rega y
y Lastiri, bautizado por el entonces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, en su tercer mandato. Lo que no está claro es si Perón sabía lo que estaba pasando con la 3A, con el terrorismo de Estado, o no lo sabía. Pero la verdad que el terrorismo de Estado nació no con los militares. Nació en el año 74 con el peronismo, con las 3A. Y en el 76 se inauguró, en el 75 con el derrocamiento de Isabel, se inauguró el otro terrorismo, el terrorismo de Estado, que tanto dolor de cabeza le está trayendo por idoneidad, por no saberse ubicar la candidata a vicepresidente de Milei, reivindicando el terrorismo, pero ahora también creo que ella habla de los dos terrorismos, el terrorismo de Estado de los militares y el terrorismo de Estado de los grupos subversivos, y ahí se empareja la cuestión, pero ninguno de los dos terrorismos tiene ninguna justificación. Y si ninguna justificación tienen los dos terrorismos, hay uno que tiene mucho menos justificación. Inexplicablemente el Estado no se puede convertir en terrorista. Se pueden convertir en terroristas los grupos ilegales que se organizan en cualquier país del mundo, pero el Estado convertirse en terrorista para combatir a otro terrorista, no necesita el Estado convertirse en terrorista. El Estado tiene todas las herramientas legales para poder combatir a los grupos subversivos sin necesidad de convertirse en terrorista. Y sin necesidad de lo que dice Milei, de armarse, todos los argentinos con las armas que queramos armarnos, para defendernos de los delincuentes, porque entonces no tiene que ser presidente Milei ni nadie, no pongamos Estado, si el Estado está precisamente ideado para poner un equilibrio entre los honestos y los deshonestos. Y dentro de los honestos también están los grupos subversivos y están los grupos de delincuentes privados y delincuentes de los funcionarios públicos, que deben ser juzgados, investigados, juzgados y condenados conforme a lo que prevé el Código Penal y sobre todo el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el que da las garantías de que nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del delito, al hecho del proceso, y además por tribunales naturales, que quiere decir por tribunales no especiales para juzgarlo, sino por los tribunales común y corriente que están en el Estado al momento de cometer esa persona un delito. Esto es lo que nosotros defendemos en esta radio, es lo que hemos aprendido los abogados en la universidad, salvo que hay alguna universidad privada que enseña lo contrario, y ahí está la distorsión. Por eso yo soy partidario de la universidad pública. No comparto que existan universidades privadas en la República Argentina, porque sigo el lineamiento de Sarmiento, de don Domingo Faustino Sarmiento, el maestro de América, y sigo los lineamientos de la mejor educación del mundo, que es la de la República de Finlandia. Los Países Bajos, que se llaman Finlandia, tiene la mejor educación del mundo y tiene una ley que prohíbe la enseñanza privada. Pero bueno, los argentinos todavía no estamos consustanciados con estas cosas. Importante grupo de los argentinos no estamos concientizados ni estamos conociendo lo que pasa en la mejor educación del mundo, que tendría que ser la nuestra, porque nosotros tenemos a Faustino Domingo Sarmiento.
que así es toda una eminencia, es un educador que ni siquiera le han dado un feriado nacional. Yo creo en los feriados nacionales de los próceres y de los grandes acontecimientos, pero creo que hay que trabajar ese día. Las escuelas deben abrir. Y me dirán, pero ¿cómo? No tiene que ser, no tiene que ser feriado para la educación. Ese día las aulas se tienen que abrir de par en par para que los alumnos tengan una sola materia, el conocimiento de la historia y el conocimiento de ese prócer por el cual se decreta feriado en un país. Si es San Martín, habrá que hablar de San Martín. Si es Belgrano, el Día de la Bandera, hay que hablar de la bandera y de Belgrano. Pero hay que hablar en la escuela, hacer los actos en la escuela sin dictado de clase, sino dictado de conferencia y debate sobre ese día en que paramos la enseñanza escolar para tener una enseñanza más particular, más especial sobre ese día y sobre el prócer de ese día. Pero bueno, estas son ideas del doctor D'Amico. Algunos dirán que son ideas alocadas, pero bueno, yo acepto las críticas, acepto que no se comparta lo que estoy diciendo, pero estoy totalmente convencido que eso es lo que debiera ser, que no es lo que es. Pero bueno, se toman los feriados para vacacionar, no le alcanza con la vacación anual y la invernal, la de verano y la invernal. Parece que queremos estar de vacaciones todos los días o todos los meses con los famosos feriados largos, en un país que tiene más del 50% de pobres e indigentes, en un país que tiene la tercera inflación más alta del mundo, en un país que es uno de los países abanderados y escolta de los países más corruptos del mundo. Pero bueno, acá estamos. Y en esto vale la pena recordar al Marqués de Sade, que dice que la ley solo existe para los pobres, mientras los ricos y poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero, decía este francés en la época de la Revolución Francesa. Y fíjense que no solo el Marqués decía eso, también en otra forma lo decía uno de los hombres más importantes de la literatura de nuestra civilización, que es Cervantes, un español, poderoso caballero don dinero. Bueno, está en la línea del Marqués de Sade. Pero así, mientras tanto, en la República Argentina, el debate de la pobreza, el escándalo de la pobreza no aparece en un debate público. Debaten de economía, está bien es que hay que debatir de economía, porque la economía bien aplicada y la política bien aplicada, como decía Evita y como decía Leandro Alem, bueno, entonces radica la pobreza, pero ¿quién se anima a aplicarla bien? Mire, el asesor de las Naciones Unidas, Bernardo Cliver, escribió un libro hacia una economía con rostro humano. Esto se editó en todos los países del mundo. Y bueno, este asesor de las Naciones Unidas es una persona de vasto conocimiento, y en su cuarta edición la hizo su cuarta edición en el año 2003, cuando apareció. En la página 17 habla del escándalo de la pobreza. Después del prólogo
habla del escándalo de la pobreza. Escándalo de la pobreza que en ese momento no llegaba en la República Argentina a los guarismos o a los porcentajes que hoy son un fracaso de la política que se inauguró en el periodo de la democracia a partir de 1983. El escándalo de la pobreza, dice en esta edición del año 2003, 30.000 niños mueren diariamente en el mundo por causa ligada a la pobreza. Resalta la Organización de las Naciones Unidas. Uno. La tortura de un solo individuo despierta la indignación de la opinión pública con justa causa, con justa razón. Pero la muerte de más de 30.000 niños por día, por causas fundamentalmente prevenibles, pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque esos niños son invisibles en la pobreza. La esperanza de vida era, en 1997, en los 26 países más ricos, de 77 años. En los 49 países más pobres, solo de 53 años. Es decir, 25 años menos. Cada año mueren 500.000 mujeres en el embarazo o al dar a la luz. El 99% de ellas en los llamados países en desarrollo. La pobreza no es una abstracción estadística. Se expresa en la vida cotidiana. Como señalara Peter Tonce, en definitiva, la pobreza mata. En América Latina, donde casi la mitad de la población es pobre, la pobreza se manifiesta, entre otros aspectos, en el plano más básico, la alimentación. En un informe conjunto de la OPS y de la CEPAL, en 1998 se resalta: se observa en casi todos los países de la región un incremento de enfermedades no transmisibles crónicas asociadas con alimentación y nutrición. La medida de ajustes implementada por los países han afectado la disponibilidad nacional de alimentos y han tenido repercusiones negativas sobre el poder de compra de los grupos más pobres, amenazando la seguridad alimentaria. El Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas, en el año 2000, refiere que entre 1990 y 1997 descendió el consumo total de calorías por cápita promedio en América Latina. La pobreza masiva constituye un escándalo en un mundo que ha alcanzado posibilidades excepcionales de producción de bienes y servicios. Los acelerados descubrimientos en biotecnología, genética, ciencia de los materiales, comunicaciones y otros campos han disparado la potencialidad productiva. Sin embargo, no llegan a incidir en la vida cotidiana de los pobres y, por el contrario, su número crece. Son 4.100 millones actualmente de pobres en el mundo. Desde la pobreza hay una aguda desigualdad que la genera, la reproduce y la amplía. Las 200 personas más ricas del mundo tenían en 1999 1.135.000 millones de dólares, mientras que del otro lado los 582 millones de habitantes de los 49 países más pobres sumaban un producto bruto total de solo 146 millones. Bueno, se imagina usted que la pobreza no es solo carencia de recursos económicos. Esta es una de sus dimensiones centrales, pero las otras de gran trascendencia. Cuando se les pregunta a los pobres, ellos las ponen en foco. Un reciente trabajo de investigación del Banco Mundial realizó una encuesta en 40.000 pobres de 50 países del mundo. Es la primera visión en gran escala de la pobreza desde la perspectiva de sus víctimas. Internémonos en sus resultados. ¿Qué piensan los pobres? Primero,
opina que están peor que antes y con más inseguridades. Segundo, no le preocupa solo la falta de trabajo y de ingresos estables. En muchos casos tienen además carencia en otros planos básicos como agua potable, instalaciones sanitarias, transportes y caminos. Así, en América Latina, según la OPC, el 32% de la población no tiene agua potable y alcantarillado. También les resulta muy difícil, por mayor voluntad que pongan, que sus hijos puedan terminar estudios primarios. La necesidad de que trabajen para contribuir al misérrimo presupuesto familiar, la desnutrición y otros males de la pobreza generan altas tasas de diserción y repetición. Los pobres resaltan especialmente que la pobreza está acabando con su familia. Sin embate, hacen muy difícil sostener la unidad familiar. También se advierte un aumento de la renuncia a formar familia ante la aguda incertidumbre respecto de su sostenimiento. Un aspecto central de su vivencia de la pobreza que le afecta especialmente son los atentados permanentes a su dignidad humana. Sufren maltratos continuos, en primer lugar de las fuerzas policiales. Son vistos por diversos sectores de la sociedad como seres inferiores. Su cultura, sus valores, su creencia son descalificados, ilustrando hasta dónde pueden llegar los niveles de deshumanización. En Brasil, los más pobres de los pobres, los niños de la calle, que son objeto de continuas operaciones de exterminio y hostigación, según lo ha denunciado el Papa Juan Pablo II y numerosos organismos internacionales y nacionales, han sido denominados por sus atacantes los descartables. Al preguntarle a los pobres sobre qué credibilidad le merecen las diversas instituciones y grupos de la sociedad, ven con profunda desconfianza a la gran mayoría. A la cabeza de su tabla de credibilidad, a gran distancia de cualquier otra institución, colocan a las organizaciones de base de los mismos pobres. Explican que en ellas es donde han encontrado comprensión y apoyo real. Sienten que al fortalecerse esas organizaciones y ellos mismos participar en ellas, comienzan a recuperar su dignidad humana. De la investigación surge que con nitidez, un rasgo sobresaliente de la situación de pobreza. Los pobres carecen de voz y de poder. No se los escucha. Con frecuencia ni siquiera se tiene interés en escucharlos. Y su peso sobre los procesos de decisión que los afectan severamente es infinito. El trabajo recomienda que se deben invertir recursos en fortalecer a las organizaciones de los propios pobres. Ello implica, entre otros aspectos, ayudarlos a construirlas, facilitar su existencia jurídica, dar oportunidad de capacitación a sus líderes, respetar y dar posibilidades de expresión a su cultura. A la misma conclusión llega la Organización de Naciones Unidas en su informe sobre la pobreza del año 2000. Resalta que una fuente central de la pobreza es la carencia de poder de los pobres. Plantea que los pobres organizados tendrán más influencia en los gobiernos locales. Habrá que rendirles cuenta y podrán formar coaliciones con otro sector de la sociedad civil para presionar por la política más adecuada. La experiencia corroboran esto. En América Latina, en los casos en que los pobres lograron desarrollar organizaciones sólidas de base, los resultados fueron distintos para ellos. Tal es el caso, entre otros, de Villa El Salvador, en Perú, donde más de 350.000 pobres construyeron un municipio entero en base a su participación y autogestión, y obtuvieron avances notables en educación, salud y otros aspectos básicos.
La experiencia se hizo acreedora de algunas de las más importantes distinciones mundiales. Otro es el caso de la Organización de los Indígenas Ecuatorianos, que les permitió ser escuchados en decisiones de fondo en dicho país. En estos casos, los pobres, a través de su autoorganización participativa, además de obtener mejoras materiales, reconstruyeron su autoestima individual y colectiva. La pobreza tiene esta múltiple dimensiones. No es solo una cuestión de carencia económica, entraña una violación de derechos humanos en gran escala, derechos como el acceso a la salud, a construir una familia y tener estabilidad para ella, a la nutrición, a la educación, al trabajo, a la propia cultura, a ser escuchados, a participar. Bueno, y se continúa con todo esto, estos datos que nos da este famoso libro Hacia una economía con rostro humano, del doctor Bernardo Cliver. ¿Lo habrá leído alguna vez Milei esto? ¿Lo habrá leído alguna vez Massa? ¿Lo habrá leído alguna vez la doctora Burri? ¿Sabrán cuando despliegan su potencial para impedir las manifestaciones, como dice Milei, como dice la doctora Burri, como dice a veces algún personaje como Menem del peronismo? ¿Qué hizo Menem por los pobres? Absolutamente nada. Que sigan siendo pobres. Duhalde comenzó con las manzaneras y Alfonsín continuó con la caja pan para perpetuar la pobreza. Después salió la doctora Carrió con este proyecto de la asignación universal, que la tomó el kirchnerismo y la aplicó en el país, pero estamos estancados. Todos esos ensayos han servido para institucionalizar la pobreza en la República Argentina, y año tras año desde la democracia sigue aumentando la pobreza en el país. Pero esto no es debate, ni en los medios de comunicación dominados por los poderosos, ni en los medios de comunicación aficionados, porque viven de la pauta publicitaria, entonces tienen que ocultar estos datos. Pero felizmente el doctor Ilia nos inspiró en esta radio. Su conducta, su problema por la pobreza y la desnutrición, su problema era también ser el analfabetismo, e inauguró el proceso de alfabetización más eficiente de la República Argentina. Pero mis propios correligionarios radicales se encargan de enterrar a Ilia, de enterrar a Leandro Alén, de enterrar a Balbín, a Epidio González, a Irigoyen, y los peronistas se encargan de enterrar a Evita y a Perón, que en el primer mandato tuvo un buen desempeño, pero que en el tercero tiene la mancha de la 3A. Quizás nos queda alguna duda. ¿Perón estaba en condiciones cuando vino a ser presidente por tercera vez? No sabemos. Lo grave sería que hubiese estado en condiciones y que haya hecho lo que hizo con la 3A. Pero hoy en día estos temas desaparecen. El pacto de Olivo, de Menem y Alfonsín han sido el retroceso institucional del país nunca visto antes en la República Argentina, ni en los tiempos
de la independencia o de la Revolución de Mayo, que se luchaba precisamente para institucionalizar el país. Lo que se logró después de varios intentos en 1853. Entonces no podemos olvidar, estos temas han desaparecido de las escuelas, tanto primaria como secundaria, han desaparecido totalmente. Y han desaparecido, lo que también es grave que hayan desaparecido en el secundario. Y es grave que hayan desaparecido las universidades. Entonces los medios de comunicación y algunos políticos como Milei reivindican el retroceso que fue Menem, la pérdida de derechos, el aumento de la pobreza, el ataque a la educación pública con la prostitución de las universidades, tanto privada como pública, la prostitución del secundario con los planes FIME. Y ahí tiene que ver mucho el feminismo al extremo, el lenguaje inclusivo, creyendo que Cristina con el lenguaje inclusivo iba a resolver los problemas, cuando lo ha empeorado. Hoy en día la familia es atacada por el sistema que han inaugurado, en donde una simple denuncia desarma matrimonio y desarma parejas, la convivencia de parejas, con ese invento de hacernos creer que las mujeres no eran iguales en Argentina. Nunca hay una ley argentina que haya discriminado a las mujeres. La única ley que han nacido para discriminar a las mujeres y hacerla parecer como con una minusvalía es la ley de los cupos. Creyendo que eso iba a ser justicia, ha provocado la degradación de las instituciones y ha provocado la desintegración de las familias y de las uniones. Y de las uniones, de hecho, que cada vez están más desunidos. Ya es un deporte casarse, divorciarse o convivir, y ya los hombres tienen miedo de la convivencia. Hasta miedo de la convivencia. Es pavoroso el porcentaje de hombres que no se quieren casar, porque se lo está agrediendo con un supuesto igualdad del hombre con la mujer que nunca ha existido. Que la violencia, sí, la violencia ha existido y sigue existiendo, pero no tiene nada que ver con que hay desigualdad de trato legal. Yo no conozco en ninguna norma de la Constitución que diga que las mujeres son inferiores a los hombres. La Constitución es para el ser humano, para hombres, mujeres, niños, ancianos, hasta para los muertos, que merecen ser respetados.